Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar proyección oblicua frontal. En particular, el día de hoy estaremos viendo abatimiento, ya sea por su traza frontal o por una frontal cualesquiera, y veremos también los casos particulares. Usualmente, la necesidad de abatir viene de tener que dibujar una figura con una geometría conocida, usualmente un polígono regular o una circunferencia, mas no es los únicos casos, ya que podríamos querer un trapecio, un rombo, un triángulo con algunas características particulares que no sean necesariamente el triángulo equilátero. Sin embargo, para representar el caso más sencillo, vamos con la figura geométrica regular más sencilla, que es un triángulo equilátero. Si tenemos un plano totalmente definido, deberíamos conocer o direcciones o hallar las proyecciones de al menos dos de los puntos de ese triángulo equilátero. Es decir, por ejemplo, podríamos conocer las proyecciones de A y B. Para ello, esos dos puntos, si el plano se conoce completamente, se darían solamente con dos coordenadas y trabajando pertenencia. También podría ser trabajado conociendo los puntos A y B totalmente definidos y dando como condición adicional del plano un punto. En cualquiera de los casos, lo importante es que tenemos al menos un lado del triángulo claramente definido y luego el tercer punto, que sería el punto C, va a requerir una condición adicional, que la condición puede ser de vuelo, de distancia lateral o puede ser también de cota, que nos permita hallar ese punto en proyección. Cuando deseamos abatir el plano utilizando la traza frontal como eje de abatimiento o charnela, lo que estamos haciendo es abatir el plano directamente sobre el plano de proyección o plano de cuadro. Es decir, estamos utilizando el plano frontal de proyección, el plano XZ como plano para el abatimiento. Es por ello que la recta frontal o traza frontal, en este caso del plano, se encuentra directamente abatida y todos los puntos sobre ella se encuentran abatidos. En el ejemplo se muestran cómo entonces los puntos 1 y 3 ya se encuentran abatidos en su proyección. En tanto que las otras trazas tienen puntos que no están en abatimiento, se encuentran en algún lugar del espacio. La clave aquí va a estar en poder abatir alguno de esos puntos y en particular vamos a utilizar el punto 2 que se encuentra en el eje Y, donde coinciden la traza horizontal y la lateral, para hacer el abatimiento. Este esquema espacial se muestra el sistema de coordenadas con el plano de cuadro resaltado en color rojo. El plano de cuadro, recordemos que es el plano frontal cartesiano, en este caso el plano denotado por los ejes X y Z. El eje Y es un eje perpendicular a este plano. Si vemos el punto que se encuentra donde coinciden la traza lateral y la horizontal, es un punto que podemos abatir. El plano sobre el que queda el movimiento de este abatimiento es un plano perpendicular a la traza frontal que está resaltada en rojo. Esto nos da dos posibles abatimientos, un abatimiento largo y un abatimiento corto, como ocurría en doble proyección ortogonal. En este caso en particular, el abatimiento largo nos da el punto abatido más a la derecha y el punto abatido por el abatimiento corto da más a la izquierda. Este ejemplo lo vamos a ir desarrollando en proyección. Aquí es muy interesante ver que
la distancia que mantiene el punto contra la frontal es una distancia constante, es decir, el punto que se encuentra en el eje Y describe una circunferencia cuyo centro está sobre la traza frontal del plano. Esa recta no es tan fácil de ubicar su verdadero tamaño, pero podemos encontrar verdaderos tamaños de otras rectas que van a permitirnos hallar ese abatimiento. En el abatimiento largo vamos a ver entonces que podemos ubicar el punto utilizando justamente la recta que se forma de intersección entre el plano sobre el cual vamos a batir y el plano sobre el cual se describe la circunferencia del abatimiento, es decir, la circunferencia que da el recorrido del punto que se encuentra sobre el eje Y. Esa recta en proyección se ve como una recta perpendicular a la traza frontal y pasa por el origen de coordenadas. Acá, como no podemos determinar la distancia que hay de la traza frontal hacia el punto que se encuentra en el eje Y, lo que vamos a hacer es medir de alguna manera la distancia que hay entre dos puntos de la traza horizontal o dos puntos de la traza lateral. Es decir, podemos utilizar un par de puntos que pueden ser generalmente el punto que se encuentra sobre el eje X y el punto que se encuentra sobre el eje Y, es decir, esa distancia en particular de la traza horizontal, o el punto que se encuentra en el eje Z y el punto que se encuentra en el eje Y, que son dos puntos particulares de la traza lateral. Esas mismas magnitudes y el mismo lugar geométrico donde se encuentra el punto en el abatimiento largo es el que nos va a permitir hallar el punto en el abatimiento corto. Es decir, volveremos a utilizar como lugar geométrico del punto en abatimiento la recta perpendicular a la traza frontal que pasa por el origen y volvemos a utilizar el verdadero tamaño del punto que se encuentra en el eje X contra el que se encuentra en el eje Y de la traza horizontal o el punto que se encuentra en el eje Z y el punto que se encuentra en el eje Y de la traza lateral. Si vamos a batir sobre un plano frontal cualesquiera, utilizamos una recta frontal cualesquiera de ese plano. Es decir, esa recta frontal va a estar abatida y todos los puntos de esa recta van a estar abatidos. En este caso nos vamos a concentrar en aquellos puntos de la traza horizontal y la traza lateral que cortan esa recta frontal cualesquiera, para a partir de ellos medir. Aquí el punto importante, en vez de ser el corte de los ejes X y Z, que es el origen de coordenadas, va a ser el punto de representación del vuelo del plano frontal sobre el eje Y, es decir, donde se corta la traza horizontal y la traza lateral de este plano frontal cualesquiera que vamos a ver en la siguiente lámina. Así, cuando vamos a batir sobre un plano frontal cualesquiera, utilizamos como eje de abatimiento charnela la recta frontal del plano que se encuentra sobre ese plano de abatimiento frontal cualquiera. Esa recta frontal tendrá entonces todos sus puntos abatidos, incluyendo aquellos que cortan con la traza horizontal y con la traza lateral. Así podemos entonces nuevamente buscar el punto donde se cortan la traza horizontal y lateral con el eje Y y hacer el abatimiento de ese punto de manera semejante a como lo hicimos con la traza frontal. Aquí la diferencia va a ser que la distancia que nos va a interesar para medir va a estar entre un punto de esa frontal cualquiera con el corte con la horizontal o un punto de esa frontal cualquiera con un punto con la traza lateral. El plano se va a ver a nivel de dibujo
un poco corrida la intersección, es decir, el lugar geométrico donde va a caer el abatimiento ya no va a ser el mismo lugar geométrico, ya que ese lugar geométrico se encontraba en un plano distinto. Ese plano ahora va a ser una recta paralela, es decir, va a seguir siendo una recta perpendicular a las frontales, pero en este caso esa recta no sale del origen, sino que parte del punto donde las trazas horizontal y lateral del plano sobre el que vamos a batir cortan al eje Y, es decir, el punto del eje Y que representa el vuelo de ese plano frontal. Volviendo al caso que vamos a utilizar de manera más común, que es abatiendo sobre el plano de cuadro o plano sobre el que realizamos la proyección frontal, vamos a estar interesados entonces en medir el verdadero tamaño que hay entre el punto donde se consigue la traza horizontal con el eje X, que acá lo estamos llamando punto 1, y el punto donde la traza horizontal corta al eje Y, que en este caso lo hemos llamado el punto 2. Y lo que vamos a hacer es buscar el verdadero tamaño entre 1 y 2. Para ello hacemos un dibujo auxiliar en el cual estamos aprovechándonos del factor de deformación para primero hallar el vuelo del punto 2 en verdadero tamaño y por otro lado tenemos sobre el eje X la distancia lateral del punto 1, es decir, el verdadero tamaño de esa distancia lateral. Con esos tamaños podemos entonces hallar un triángulo cuyos catetos son distancia lateral del punto 1, vuelo del punto 2 y eso nos permite ubicar el verdadero tamaño de la hipotenusa de ese triángulo, que no es más que el verdadero tamaño entre 1 y 2. Para poder ubicar el punto 2 en abatimiento, lo único que necesitamos ahora es ubicar ese lugar geométrico del que hablamos a nivel espacial, que es el plano donde se encuentra la circunferencia por donde ocurre el abatimiento de todos los puntos del eje Y. Ese lugar geométrico es una recta perpendicular a la traza frontal que pasa por el origen. Una recta que aquí la estamos representando en verde. Con eso y el arco de circunferencia, en este caso toda la circunferencia que parte desde el punto 1 en proyección que ya está abatido y el verdadero tamaño entre 1 y 2, podemos cortar esa recta. En este caso estamos resaltando la solución del corte de esa recta hacia el abatimiento largo, es decir, un punto que nos está quedando más a la derecha. La otra opción sería extender ese lugar geométrico del punto abatido hacia el otro lado de la circunferencia y ver dónde efectivamente esa cuerda corta la circunferencia para hallar el abatimiento corto. Otra forma de hallar el punto 2 en abatimiento sería a partir del punto 3 que ya se encuentra abatido directamente sobre 3 en proyección en el eje Z con respecto a el punto 2. Ese verdadero tamaño se puede hallar conociendo la cota de 3 y el vuelo del punto 2, ya que forman un triángulo rectángulo. Esos valores los podemos hallar rápidamente porque con el factor de deformación Q podemos hallar el vuelo del punto 2 y la cota del punto 3 ya es conocida, por lo que se puede hallar sobre el eje X el punto 2 a partir del origen en su vuelo hacia la derecha o hacia la izquierda, en el caso del dibujo se puso hacia la derecha, y dejando el punto 3 donde se encontraba, con ese verdadero tamaño resaltado en rojo, y con una circunferencia a partir del punto 3 en abatimiento, se puede cortar el lugar geométrico del punto 2 y nuevamente se encuentra 2 en abatimiento. Esto también se pudo haber hallado con unas cortes de
el verdadero tamaño 1, 2 con el verdadero tamaño 3, 2, es decir, con la circunferencia que hallamos en la lámina anterior más esta circunferencia que acabamos de hallar en esta lámina. Y con ambas circunferencias podríamos hallar tanto el abatimiento largo como el abatimiento corto. No es necesario dibujar la circunferencia completa, generalmente nada más se dibuja el arco de circunferencia necesario para lograr representar la solución. Sin embargo, aquí pues por comodidad hemos puesto la circunferencia completa. Hasta ahí llegamos en este video como una de 3 partes de la explicación de abatimiento, ya que esta es una clase bastante densa. Preferimos dividirlo en 3 videos. A continuación busquen la parte 2 de 3 y luego la parte 3 de 3. Nos vemos.